La Tierra es un planeta de contrastes extremos. En algunos lugares, la naturaleza ofrece ríos abundantes, suelos fértiles y caminos fáciles para el crecimiento. En otros, impone barreras silenciosas y constantes. Montañas que aíslan ciudades, desiertos que consumen agua y energía, bosques densos que dificultan cualquier conexión y tormentas que pueden destruir en pocas horas lo que tomó años construir. En este documental vamos a atravesar continentes y explorar territorios donde la geografía no es solo escenario, sino destino. Lugares donde vivir, producir y prosperar exige resistencia diaria. Porque en ciertas regiones del mundo, el mayor desafío no es político ni económico. Es simplemente el lugar donde se nace. Afganistán, el laberinto de montañas. Entre Oriente Medio, Asia Central y el sur de Asia, existe un territorio donde montañas surgen como murallas naturales y valles profundos esconden comunidades enteras del resto del mundo. Afganistán no es solo un país rodeado de montañas. Es un país dividido por ellas. Cordilleras inmensas atraviesan el mapa en todas las direcciones, creando barreras que convierten cada desplazamiento en una jornada lenta e incierta. Viajar dentro del propio territorio puede ser más difícil que cruzar fronteras internacionales. Las carreteras necesitan bordear laderas peligrosas, subir a altitudes extremas y enfrentar inviernos rigurosos que bloquean los pasos durante semanas. En muchas regiones, el transporte de alimentos, combustible y materiales de construcción se vuelve caro e impredecible. Esto encarece todo, desde el precio de la comida hasta el desarrollo de hospitales, escuelas y redes de energía. El resultado es un país fragmentado, donde la geografía impide la integración nacional y limita las oportunidades económicas. En Afganistán, el mayor desafío no está solo en la política o en la historia. Comienza en el relieve. Antes de cualquier decisión humana, existe una cadena de montañas que necesita ser superada. Nepal, la vida suspendida en las laderas. En el corazón de la cordillera más alta del planeta, aldeas enteras fueron construidas en laderas estrechas, rodeadas por montañas que parecen tocar el cielo. Nepal es un país donde la altitud define la vida cotidiana. En muchas regiones el aire es más escaso, el terreno es inclinado y el espacio plano es un recurso limitado. El paisaje impresiona, pero también impone límites severos para quienes necesitan vivir allí todos los días. Construir carreteras en un entorno como este exige tiempo, dinero e ingeniería compleja.
Muchas comunidades solo pueden ser alcanzadas a pie por senderos que serpentean entre montañas y ríos turbulentos. Durante los monzones, lluvias intensas provocan deslizamientos de tierra que aíslan aldeas y destruyen cultivos. La agricultura depende de pequeñas terrazas excavadas manualmente en las laderas, lo que reduce la productividad y aumenta el esfuerzo físico necesario para sobrevivir. Este escenario convierte a Nepal en una de las geografías más difíciles del mundo para el desarrollo sostenible. La altitud elevada, la inestabilidad del terreno y la escasez de áreas cultivables crean un entorno donde cada avance exige un esfuerzo redoblado. Aquí, la naturaleza no solo domina el paisaje, define el límite de lo que es posible construir. Japón, el país que prospera sobre una tierra. Pocos lugares en el planeta conviven con tanta prosperidad tecnológica y al mismo tiempo con un riesgo natural tan constante. Japón es un archipiélago formado por islas montañosas que se elevan directamente desde el océano, donde el espacio plano es raro y cada metro de tierra necesita ser disputado. Ciudades gigantes fueron construidas en franjas estrechas a lo largo de la costa, siempre cerca del mar y siempre vulnerables a fuerzas naturales invisibles. La posición del país sobre el encuentro de placas tectónicas convierte los terremotos y los tsunamis en eventos recurrentes. Incluso con tecnología avanzada, cada sacudida representa una amenaza inmediata para millones de personas y miles de millones en infraestructura. Además, el territorio limitado reduce las áreas agrícolas y obliga al país a depender de importaciones de alimentos y recursos naturales. El crecimiento urbano necesita adaptarse a montañas empinadas y al riesgo constante de desastres. Japón es un ejemplo de cómo una geografía difícil puede ser superada, pero nunca ignorada. Detrás de la modernidad y la eficiencia existe una realidad silenciosa. La tierra bajo los pies de la población está siempre en movimiento, recordando que el desarrollo allí depende de vigilancia permanente contra la propia naturaleza. Armenia, un país atrapado entre montañas. En el cruce entre Europa y Asia, donde antiguas rutas comerciales atravesaban el Cáucaso, Armenia ocupa un territorio elevado, rodeado por montañas que dominan el horizonte en todas las direcciones. El paisaje está compuesto por mesetas frías, valles estrechos y laderas rocosas que dificultan la expansión urbana y convierten el desplazamiento en un desafío constante. Aquí, el relieve no es solo escenario. Define el ritmo de la vida y la forma en que el país se conecta con el mundo. Sin acceso directo al mar, Armenia depende de corredores terrestres para importar y exportar productos. Cada kilómetro recorrido exige atravesar regiones montañosas,
lo que aumenta los costos logísticos y reduce la competitividad económica. El invierno riguroso, con nieve y temperaturas bajas, frecuentemente interrumpe el transporte y aísla comunidades enteras. La agricultura también enfrenta limitaciones, ya que el terreno irregular y el clima frío restringen la productividad y la diversidad de cultivos. Esta geografía elevada y encerrada convierte a Armenia en un país donde las oportunidades necesitan superar barreras naturales todos los días. El desafío no es solo político o económico. Comienza en la altitud, en las montañas y en las rutas difíciles que separan al país del resto del planeta. Bolivia, el país que vive en las alturas. En pleno corazón de América del Sur, existe un territorio donde ciudades enteras fueron construidas a altitudes que desafían al cuerpo humano. Bolivia se eleva sobre la meseta andina, rodeada por montañas altas y extensas regiones elevadas que dominan el mapa. El aire es más escaso. Las temperaturas pueden variar rápidamente y el terreno exige un esfuerzo constante para quienes necesitan trabajar, cultivar o transportar mercancías. La ausencia de acceso directo al mar es uno de los mayores obstáculos geográficos del país. Sin puertos propios, Bolivia depende de naciones vecinas para exportar sus productos, lo que aumenta los costos y reduce la velocidad comercial. Al mismo tiempo, el relieve montañoso dificulta la construcción de carreteras y ferrocarriles eficientes, encareciendo el transporte interno y limitando la integración entre regiones. En las zonas más altas, el suelo es pobre y la agricultura enfrenta condiciones severas, exigiendo técnicas adaptadas y mucho trabajo manual. Esta combinación de altitud extrema, aislamiento logístico y distancia del océano convierte a Bolivia en una de las geografías más desafiantes del planeta. El paisaje es grandioso e impresionante, pero vivir allí significa convivir diariamente con limitaciones impuestas por la propia altitud y por la distancia. Tayikistán, el territorio donde las montañas reinan. En Asia Central existe un país donde la mayor parte de la tierra se eleva hacia el cielo, formando un escenario de picos nevados, valles profundos y mesetas aisladas. Tayikistán está dominado por montañas que ocupan casi todo el territorio, creando un paisaje espectacular, pero extremadamente difícil para el desarrollo y la integración nacional. En muchas regiones, las ciudades surgen como pequeños puntos, rodeados por barreras naturales casi infranqueables. Construir infraestructura en un entorno así exige inversiones elevadas y mantenimiento constante. Las carreteras necesitan bordear laderas peligrosas y atravesar pasos estrechos que pueden ser bloqueados por nieve o deslizamientos de tierra. Durante el invierno, comunidades enteras quedan aisladas durante semanas, mientras el transporte de alimentos y combustible se vuelve más caro y lento.
La agricultura se limita a pocos valles fértiles, incapaces de sostener una economía diversificada. El resultado es un país donde la geografía restringe el crecimiento y dificulta la conexión entre regiones. En Tayikistán, el desarrollo no depende solo de planificación o recursos. Depende, antes que nada, de la capacidad de enfrentar montañas que ocupan casi todo el territorio nacional. Chile, el país comprimido entre extremos naturales. Al observar el mapa de América del Sur, un trazo largo y estrecho llama inmediatamente la atención. Ese trazo es Chile, un territorio que se extiende por miles de kilómetros a lo largo del Océano Pacífico, pero rara vez se ensancha lo suficiente para ofrecer comodidad geográfica. De un lado, la inmensa cordillera de los Andes se eleva como una muralla continua. Del otro, el océano limita la expansión. Entre estos dos gigantes naturales, el país vive comprimido. Esta configuración crea uno de los territorios más fragmentados del planeta. En el norte, el desierto de Atacama impone una escasez extrema de agua, dificultando la agricultura y la ocupación humana. En el centro, terremotos frecuentes recuerdan que el suelo está en constante movimiento. Ya en el sur, montañas, fiordos y glaciares transforman distancias cortas en jornadas largas y costosas. Integrar todas estas regiones exige inversiones enormes en carreteras, energía y logística. La belleza natural de Chile es innegable, pero viene acompañada de costos permanentes. Mantener un país funcional en un territorio tan estrecho, sísmico y climáticamente diverso exige planificación constante. En este caso, el desafío no es la falta de recursos ni de esfuerzo humano. Es la propia forma del territorio, comprimido entre fuerzas naturales que nunca descansan. Guatemala, un territorio joven y constantemente puesto a prueba por la naturaleza. En América Central, donde placas tectónicas se encuentran y cadenas volcánicas atraviesan el paisaje, Guatemala ocupa una región marcada por inestabilidad geológica. El país se eleva sobre una tierra relativamente joven, donde montañas, volcanes y fallas sísmicas conviven lado a lado. Esta dinámica natural crea escenarios impresionantes, pero también un entorno impredecible para quienes viven allí. Erupciones volcánicas, terremotos y lluvias intensas forman parte de la rutina histórica del país. Durante la estación lluviosa, laderas saturadas de agua pueden ceder repentinamente, provocando deslizamientos que bloquean carreteras y aíslan comunidades enteras. La infraestructura necesita ser constantemente reparada, lo que consume recursos y limita inversiones en otras áreas. Además, la combinación de relieve accidentado y clima tropical dificulta la expansión urbana y aumenta el riesgo de desastres naturales.
Vivir en Guatemala significa adaptarse a un territorio que exige vigilancia permanente. La naturaleza ofrece suelo fértil y paisajes exuberantes, pero cobra un precio en forma de inestabilidad y riesgo constante. En este escenario, el progreso necesita avanzar siempre con cautela, porque el propio suelo puede cambiar de forma inesperada. Mongolia, el país de las distancias extremas. Existe un lugar en el corazón de Asia, donde el horizonte parece no tener fin. Mongolia es uno de los territorios más amplios y menos poblados del planeta, dominado por estepas abiertas, desiertos secos e inviernos severos que pueden durar meses. El espacio es gigantesco, pero la vida humana necesita adaptarse a condiciones duras e imprevisibles. El clima es uno de los mayores desafíos. En invierno, temperaturas extremadamente bajas congelan ríos, dañan infraestructura y ponen en riesgo rebaños enteros, base de la economía rural. En verano, la sequía y las tormentas de polvo reducen la productividad agrícola y convierten el agua en un recurso valioso. Además, la ausencia de acceso directo al mar aumenta el costo del comercio internacional, obligando al país a depender de rutas terrestres largas y vulnerables. Las distancias internas también representan un obstáculo permanente. Transportar mercancías, construir carreteras y proporcionar servicios básicos en un territorio tan vasto exige inversiones elevadas y logística compleja. En Mongolia, el mayor desafío no es la falta de tierra. Es el exceso de ella, combinado con un clima riguroso que transforma cada kilómetro en una prueba de resistencia. Turquía, el territorio atravesado por fallas geológicas. Entre Europa y Asia, donde continentes se encuentran y civilizaciones se cruzaron durante milenios, Turquía ocupa una posición estratégica, pero geográficamente compleja. El país se extiende por mesetas elevadas, cadenas montañosas y valles que se distribuyen de forma irregular, creando un territorio fragmentado y sujeto a fuerzas naturales intensas. A lo largo de su historia, la geografía turca siempre fue tanto una ventaja como un desafío permanente. Gran parte del territorio está situada sobre una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Los terremotos forman parte de la realidad nacional y en algunos momentos causaron destrucción significativa en ciudades enteras. Además, el relieve montañoso y la distribución irregular de las llanuras dificultan la construcción de infraestructura continua, elevando los costos logísticos y limitando la expansión urbana en ciertas regiones. En áreas del interior, el clima puede ser seco y extremo, reduciendo la disponibilidad de agua y afectando la agricultura. Esta combinación de actividad tectónica, terreno irregular y variaciones climáticas convierte a Turquía en una geografía exigente e imprevisible.
El país prosperó a lo largo de los siglos gracias a su posición estratégica, pero nunca dejó de convivir con un hecho inevitable. La tierra bajo sus pies permanece inestable y en ocasiones peligrosa. Paraguay, el país aislado en el corazón del continente. En el centro de América del Sur, lejos de las grandes rutas marítimas y rodeado por países más grandes, Paraguay ocupa una posición geográfica que limita su conexión con el resto del mundo. El territorio está dominado por extensas llanuras, ríos anchos y regiones inundables que moldean la vida cotidiana de la población. El paisaje puede parecer tranquilo a primera vista, pero esconde profundos desafíos logísticos. Sin acceso directo al océano, el país depende de ríos y de territorios vecinos para transportar mercancías y participar en el comercio internacional. Esta dependencia aumenta los costos y reduce la competitividad económica, especialmente en momentos de crisis regional. En algunas áreas, el suelo es propenso a inundaciones periódicas, mientras en otras, el clima cálido y seco reduce la productividad agrícola. La infraestructura necesita ser adaptada a un entorno donde el agua puede ser demasiado abundante en ciertos períodos y escasa en otros. Esta condición de aislamiento continental convierte a Paraguay en una de las geografías más limitadas desde el punto de vista estratégico. El país no enfrenta montañas gigantes ni desiertos extremos, pero convive con un obstáculo silencioso y constante. La distancia del mar y la dependencia de rutas externas definen el ritmo de su desarrollo. Irán, el país rodeado por desiertos y montañas. Pocos territorios concentran tantos contrastes naturales como Irán. Ubicado en Oriente Medio, el país está formado por vastas mesetas áridas, rodeadas por cadenas montañosas y extensas áreas desérticas. El paisaje está marcado por calor intenso, escasez de agua y grandes distancias entre regiones habitables. En muchas áreas, la supervivencia depende de una adaptación constante a un entorno severo. Gran parte del territorio iraní está cubierta por desiertos y regiones semiáridas, donde la disponibilidad de agua es limitada y la agricultura enfrenta dificultades permanentes. Las montañas que rodean la meseta central dificultan el transporte y aumentan el costo de la integración nacional. En algunas regiones, tormentas de arena reducen la visibilidad y dañan la infraestructura, mientras el clima extremo exige sistemas complejos de irrigación y abastecimiento. Esta geografía árida y montañosa impone desafíos continuos al desarrollo económico y a la seguridad alimentaria. Incluso con ciudades antiguas y tecnología moderna, el país necesita lidiar diariamente con un factor decisivo. En Irán, la principal batalla no es contra enemigos externos, sino contra la propia naturaleza, que exige planificación constante para garantizar agua, movilidad y estabilidad.
Uzbekistán, el país rodeado por desiertos. En el corazón de Asia Central, lejos de cualquier litoral y rodeado por extensas áreas áridas, Uzbekistán ocupa una de las posiciones geográficas más aisladas del planeta. El territorio está dominado por amplios desiertos, llanuras secas y ríos que dependen del deshielo de montañas distantes. El paisaje transmite una sensación de vastedad silenciosa, donde el agua se convierte en el recurso más valioso y la distancia define el ritmo de la economía. Una de las mayores limitaciones del país es su rara condición de doble aislamiento continental. Para alcanzar el mar, las mercancías necesitan atravesar dos países antes de llegar a un puerto. Este factor encarece el comercio, reduce la competitividad y convierte el transporte en algo lento y vulnerable a inestabilidades regionales. Además, el clima seco y las altas temperaturas dificultan la agricultura, exigiendo sistemas complejos de irrigación que consumen grandes volúmenes de agua. En algunas regiones, el suelo sufre salinización y desertificación, reduciendo aún más la productividad. En este escenario, el desafío no es solo producir o transportar. Es sostener la vida en un entorno donde la naturaleza impone límites constantes. En Uzbekistán, la geografía convierte cada decisión económica en un cálculo de distancia, agua y resistencia. Nicaragua, el territorio expuesto a terremotos y volcanes. Entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe, Nicaragua se extiende sobre una franja de tierra marcada por fuerzas naturales intensas. El país forma parte del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una región conocida por su actividad sísmica y volcánica. Montañas jóvenes, lagos extensos y suelos fértiles componen un paisaje vibrante, pero también inestable, donde la naturaleza rara vez permanece en silencio. Erupciones volcánicas, terremotos y huracanes forman parte de la historia nacional e influyen directamente en la economía y en la seguridad de la población. Durante la temporada de tormentas, lluvias fuertes pueden provocar inundaciones y deslizamientos de tierra que destruyen carreteras y aíslan comunidades enteras. La reconstrucción constante consume recursos que podrían ser invertidos en infraestructura o desarrollo social. Al mismo tiempo, el relieve irregular dificulta la integración entre regiones y aumenta el costo del transporte interno. Esta exposición continua a desastres naturales convierte a Nicaragua en una de las geografías más desafiantes de América Central. El país posee tierras fértiles y paisajes exuberantes, pero vive bajo la amenaza permanente de eventos naturales imprevisibles. Aquí, prosperar significa aprender a comenzar de nuevo repetidamente frente a la fuerza de la propia naturaleza. Bután, el reino escondido entre montañas.
Enclavado en las laderas orientales del Himalaya, Bután es uno de los países más aislados del mundo. El territorio está formado por cadenas montañosas altas, bosques densos y valles estrechos que surgen entre picos cubiertos de nieve. El paisaje es majestuoso y preservado, pero la misma belleza que encanta a los visitantes también dificulta el crecimiento económico y la integración nacional. Gran parte del país está situada a altitudes elevadas, donde el terreno empinado limita la construcción de carreteras y aeropuertos. En muchas regiones, viajar algunos kilómetros puede tomar horas, y el transporte de mercancías exige una planificación cuidadosa. Durante el invierno, el frío intenso y la nieve bloquean pasos montañosos, interrumpiendo el flujo de alimentos y suministros. La agricultura depende de pequeñas terrazas excavadas en las laderas, lo que reduce la productividad y exige trabajo manual constante. Esta geografía montañosa y aislada mantiene a Bután protegido culturalmente, pero también restringe las oportunidades económicas. El país preservó su identidad y sus bosques, sin embargo, paga un alto precio logístico por esta protección natural. En Bután, la naturaleza funciona como escudo y, al mismo tiempo, como una barrera permanente. Laos, el país escondido entre selvas. Sin acceso al mar y rodeado por vecinos más grandes, Laos ocupa un territorio montañoso en el interior del sudeste asiático, donde bosques densos y colinas empinadas dominan el paisaje. Ríos sinuosos atraviesan el relieve irregular, formando valles aislados que dificultan la comunicación entre regiones. A primera vista el escenario parece tranquilo y verdejante, pero detrás de esa apariencia existe una geografía que impone límites silenciosos al desarrollo. La mayor parte del país está formada por montañas y áreas cubiertas por vegetación densa, lo que convierte la construcción de carreteras y ferrocarriles en un desafío costoso y prolongado. El transporte interno es lento y muchas comunidades dependen de rutas fluviales o caminos estrechos para conectarse con el resto del territorio. Durante la estación lluviosa, inundaciones y deslizamientos de tierra pueden interrumpir el tráfico y aislar ciudades durante días o semanas. Además, la ausencia de litoral obliga al país a depender de puertos extranjeros para participar en el comercio internacional. Este conjunto de factores crea un entorno donde cada avance logístico exige un esfuerzo adicional. En Laos, el principal obstáculo no es la falta de recursos naturales, sino la dificultad de acceder a ellos y transportarlos a través de un territorio complejo y cerrado. Haití, la nación vulnerable a desastres naturales. En el corazón del Caribe, compartiendo la isla de La Española con la República Dominicana, Haití ocupa una región montañosa expuesta a huracanes, terremotos y lluvias intensas.
El paisaje está formado por laderas empinadas, llanuras estrechas y áreas costeras vulnerables a tormentas tropicales. Esta combinación crea un entorno donde la naturaleza puede transformar rápidamente la rutina en emergencia. Gran parte del territorio haitiano posee suelos frágiles y susceptibles a la erosión, agravados por la deforestación histórica que redujo la protección natural de las laderas. Durante la temporada de huracanes, lluvias intensas provocan inundaciones y deslizamientos que destruyen casas, carreteras y cultivos. Los terremotos también forman parte de la realidad del país, recordando que la tierra bajo los pies de la población puede moverse sin aviso. La reconstrucción constante consume recursos y dificulta el crecimiento económico sostenible. La geografía de Haití no es solo desafiante. Es inestable y vulnerable. Vivir en este territorio significa enfrentar riesgos naturales recurrentes, donde cada evento climático o sísmico puede redefinir el futuro de comunidades enteras. Kirguistán, el país donde las montañas dominan. Entre China y las vastas llanuras de Asia Central, Kirguistán se eleva como un territorio casi enteramente montañoso. Picos elevados, cubiertos por nieve permanente, se extienden por largas distancias, formando un paisaje imponente y aislado. Valles profundos, pasos estrechos y altitudes elevadas convierten el desplazamiento interno en un desafío constante, especialmente durante los meses más fríos del año. La dependencia de carreteras que atraviesan montañas aumenta los costos logísticos y reduce la velocidad del transporte. En invierno, nevadas intensas pueden bloquear rutas durante días, interrumpiendo el abastecimiento de alimentos y combustible. La agricultura se limita a pequeñas áreas fértiles en valles aislados, mientras el resto del territorio permanece inaccesible o improductivo. Sin acceso directo al mar, el país también depende de rutas terrestres largas para exportar e importar mercancías. En este escenario, la geografía no solo moldea el paisaje. Define el ritmo de la economía y de la vida cotidiana. En Kirguistán, cada carretera construida representa una victoria contra un terreno que insiste en permanecer dominante. Honduras, el territorio rodeado por montañas, atrapada entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, Honduras ocupa una región montañosa en el corazón de América Central, donde sierras irregulares dominan el paisaje y fragmentan el territorio en pequeñas áreas aisladas. Más de 2/3 del país están formados por relieve accidentado, con laderas empinadas, valles estrechos y carreteras sinuosas que dificultan la integración económica y social entre las regiones. Durante la temporada de huracanes, la vulnerabilidad geográfica se vuelve evidente.
Tormentas tropicales provenientes del Caribe traen lluvias intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra, destruyendo puentes, cultivos y comunidades enteras. En áreas rurales, el acceso a servicios básicos depende de rutas frágiles que pueden ser interrumpidas en cualquier momento. Esta inestabilidad afecta directamente la producción agrícola, el transporte y la seguridad alimentaria. La geografía de Honduras crea un ciclo de desafíos permanentes. El relieve dificulta la construcción de infraestructura. El clima aumenta el riesgo de desastres naturales y la distancia entre regiones reduce la eficiencia económica. En este escenario, prosperar exige superar obstáculos que no son solo sociales o políticos, sino profundamente físicos y naturales. Myanmar, la tierra de monzones intensos. En el sudeste de Asia continental, Myanmar se extiende entre cadenas montañosas elevadas, llanuras inundables y una extensa red de ríos que moldean la vida en el país. El territorio está atravesado por zonas climáticas tropicales, dominadas por monzones estacionales, capaces de transformar rápidamente áreas agrícolas en regiones inundadas. El paisaje alterna entre bosques densos, montañas remotas y deltas fluviales vulnerables. Durante la estación lluviosa, los ríos se desbordan y transforman aldeas en islas temporales. Caminos de tierra desaparecen bajo el agua y comunidades enteras quedan aisladas durante semanas. En regiones montañosas, el suelo saturado provoca deslizamientos que destruyen casas y bloquean rutas comerciales. Esta inestabilidad natural encarece la logística, dificulta la planificación urbana y limita el crecimiento económico sostenible. Además, el relieve fragmentado crea barreras naturales entre diferentes áreas del país, haciendo que el transporte sea lento y costoso. La geografía de Myanmar no solo moldea el territorio, impone un ritmo incierto a la vida cotidiana. Entre lluvias intensas, terrenos difíciles y regiones aisladas, el país convive con una naturaleza poderosa que rara vez ofrece previsibilidad. Malí, el país dominado por el desierto. En el corazón del oeste africano, Malí se extiende sobre vastas áreas del desierto del Sahara y de la región semiárida del Sahel, donde el paisaje está marcado por dunas, llanuras secas y temperaturas extremas. La presencia limitada de ríos y fuentes de agua convierte la supervivencia en un ejercicio constante de adaptación. En muchas regiones, el horizonte está dominado por arena y calor, con pocas áreas fértiles disponibles para el cultivo. La desertificación avanza lentamente, reduciendo tierras agrícolas y obligando a poblaciones a migrar en busca de recursos básicos. Sequías prolongadas pueden durar años, afectando la producción de alimentos y aumentando la inseguridad alimentaria.
El transporte también se convierte en un desafío, ya que grandes distancias y carreteras precarias dificultan el abastecimiento de ciudades y aldeas. Esta combinación de clima severo, escasez hídrica y aislamiento territorial convierte a Malí en una de las geografías más difíciles del mundo para sostener un crecimiento económico estable. En este entorno árido e imprevisible, la lucha diaria no es solo contra la pobreza, sino contra la propia naturaleza que limita cada posibilidad de desarrollo. Papúa Nueva Guinea, la selva que dificulta cualquier conexión. Extendida al norte de Australia, en la región tropical del Pacífico, Papúa Nueva Guinea ocupa un territorio dominado por bosques densos, montañas abruptas y ríos caudalosos que serpentean por valles aislados. El paisaje es exuberante, cubierto por una vegetación casi impenetrable, donde la naturaleza crece con fuerza y rapidez. Sin embargo, esa misma riqueza natural crea uno de los entornos más difíciles del planeta para construir infraestructura e integrar comunidades. Gran parte del país permanece inaccesible por carreteras. En muchas regiones, el transporte depende de pequeñas aeronaves o largas caminatas por senderos en la selva. Durante la estación lluviosa, el suelo empapado provoca deslizamientos de tierra y convierte los caminos en intransitables. La comunicación entre aldeas puede tardar días, y el costo de llevar alimentos, medicamentos o materiales básicos es extremadamente alto. Esta fragmentación geográfica limita el comercio, encarece los servicios públicos y dificulta el desarrollo económico. En Papúa Nueva Guinea, la geografía no solo moldea el paisaje. Divide el territorio en pequeñas islas humanas rodeadas por naturaleza salvaje. El aislamiento no es una elección cultural. Es una consecuencia directa de un entorno que impone distancia, silencio y obstáculos permanentes. Madagascar, la isla donde ciclones y suelos frágiles moldean la supervivencia. Separada del continente africano por cientos de kilómetros de océano, Madagascar se extiende como una isla vasta y diversa en el Océano Índico, marcada por montañas centrales, llanuras costeras y regiones secas en el sur. La posición geográfica aislada crea un paisaje único, rico en biodiversidad, pero también vulnerable a eventos climáticos extremos y limitaciones logísticas. Todos los años, ciclones tropicales golpean la isla con fuerza, trayendo vientos intensos y lluvias torrenciales que destruyen cultivos, carreteras y viviendas. En áreas rurales, la agricultura depende de suelos que en muchos casos son pobres en nutrientes y fácilmente erosionados por las lluvias. El relieve irregular dificulta el transporte interno y comunidades distantes pueden permanecer aisladas durante largos periodos después de desastres naturales. La dependencia de puertos y rutas marítimas también aumenta el costo de importación y exportación de mercancías.
Esta combinación de aislamiento insular, clima severo y limitaciones agrícolas convierte a Madagascar en una geografía desafiante para el desarrollo sostenible. La isla alberga una naturaleza extraordinaria, pero exige resiliencia constante de quienes viven en un territorio donde el clima y la distancia definen el ritmo de la vida. Guyana, el país cubierto por bosques y ríos. En la costa norte de América del Sur, entre el Océano Atlántico y la inmensa selva amazónica, Guyana ocupa un territorio dominado por vegetación densa, ríos extensos y áreas de difícil acceso. La mayor parte del país está cubierta por selva tropical, con pocas carreteras y largas distancias entre centros urbanos. El paisaje transmite una sensación de vastedad y aislamiento, donde la naturaleza permanece dominante. Gran parte de las regiones interiores depende del transporte fluvial o aéreo, ya que el terreno húmedo y la vegetación espesa dificultan la construcción de carreteras permanentes. Durante periodos de lluvias intensas, los ríos pueden desbordarse y transformar áreas enteras en zonas inundadas, interrumpiendo el abastecimiento y el desplazamiento de personas. La baja densidad poblacional también aumenta el costo de la infraestructura, haciendo difícil expandir servicios básicos hacia áreas remotas. En Guyana el desafío no es la falta de recursos naturales, sino la dificultad de acceder a ellos y distribuirlos. La geografía crea un país donde la distancia se mide no solo en kilómetros, sino en tiempo, esfuerzo y logística. Georgia, el territorio comprimido entre montañas. Entre el Mar Negro y las montañas del Cáucaso, Georgia se posiciona en una de las regiones más complejas desde el punto de vista geográfico y geológico de Eurasia. El país está atravesado por cadenas montañosas altas y por zonas tectónicas activas, donde el relieve accidentado crea paisajes dramáticos de valles profundos, laderas inestables y rutas estrechas que serpentean entre montañas nevadas. La naturaleza aquí es al mismo tiempo majestuosa y desafiante. Gran parte del territorio es vulnerable a terremotos, deslizamientos de tierra y avalanchas, especialmente en regiones montañosas donde el suelo es frágil y las condiciones climáticas cambian rápidamente. En invierno, nevadas intensas pueden bloquear carreteras durante días, aislando comunidades enteras. Ya en las áreas más bajas, lluvias intensas pueden provocar inundaciones repentinas y daños a la infraestructura. El relieve también limita la expansión urbana y encarece la construcción de carreteras, ferrocarriles y redes de energía. Esta combinación de montañas altas, inestabilidad sísmica y barreras naturales convierte a Georgia en una de las geografías más desafiantes del Cáucaso. El país vive en constante adaptación a un entorno donde la naturaleza define fronteras físicas e impone límites claros al desarrollo.
Islas Salomón, el archipiélago vulnerable a tormentas y terremotos, dispersas por el Océano Pacífico Sur, al este de Papúa Nueva Guinea. Las Islas Salomón forman un archipiélago compuesto por cientos de islas montañosas rodeadas por aguas profundas e inestables. El paisaje está dominado por bosques tropicales densos, volcanes activos y costas expuestas a tormentas tropicales que atraviesan la región con frecuencia. La belleza natural es impresionante, pero el aislamiento geográfico crea desafíos permanentes para la población. La distancia entre las islas convierte el transporte en algo lento y costoso, exigiendo barcos o pequeñas aeronaves para conectar comunidades. Durante ciclones y tormentas, los puertos pueden ser dañados y las rutas marítimas interrumpidas, dejando aldeas aisladas durante largos periodos. Además, el país está ubicado en una zona sísmica activa, sujeta a terremotos y tsunamis que pueden afectar regiones costeras con poca infraestructura de protección. Esta combinación de dispersión territorial, clima severo y vulnerabilidad geológica convierte a las Islas Salomón en una de las geografías más difíciles del mundo para mantener estabilidad económica y logística. En un territorio fragmentado por océanos y amenazas naturales, la supervivencia depende de la capacidad de adaptación a un entorno imprevisible. Y así, al final de esta jornada, queda claro que la geografía es mucho más que paisaje. Define rutas, limita oportunidades y muchas veces determina el destino de naciones enteras. En desiertos abrasadores, montañas aisladas, bosques densos o islas vulnerables, millones de personas conviven diariamente con desafíos que comienzan en el propio suelo donde viven. Si te gustó este viaje por los territorios más difíciles del planeta, continúa explorando el mundo con nosotros. Suscríbete al canal, deja tu comentario diciendo qué país te sorprendió más y comparte este video con quienes también disfrutan de la geografía, las curiosidades y las historias reales sobre nuestro planeta.